Saludos. Canal 4RD de la Radio Televisión Dominicana se complace en recibir en el día de hoy a el doctor Luis Brea Franco, quien funge como secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y quien ya ha estado aquí junto con nosotros a propósito de otros temas con los cuales esta comisión tiene un vínculo directo. Aeda Grullón, directora general de Patrimonio Cultural, y a Anabel Hilario, quien es la encargada de cuáles asuntos de la UNESCO. En un ratito vemos. En un ratito vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, como de costumbre, en este caso, con los paneles en los que hemos hecho con la UNESCO, con la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, pues le damos la palabra inmediatamente, ya luego de darle la bienvenida a este canal, pues le damos la palabra al doctor Luis Brea Franco. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Es un honor y un placer compartir con usted y con los invitados para hablar de un tema que consideramos de gran importancia para el país. Como como usted ha señalado, venimos trayendo temas que tratamos con la UNESCO para sensibilizar y un poco educar a la población de cuáles son las funciones de la comisión y al mismo tiempo cuáles ventajas puede sacar el país de su participación con la UNESCO, que prácticamente, como, para decirlo de una manera muy simple, como el Ministerio de Cultura de la humanidad. O sea, es el organismo internacional especializado en crear normativas, consejos, hay expertos para aconsejar la mejor manera de manejar ciertos asuntos. En este caso vamos a tratar un tema que es de capital importancia para nosotros como pueblo pequeño y no con muchos recursos, que es el patrimonio en su sentido general. Quisiera decir que agradezco la participación de la directora y la encargada de labores de coordinar con nosotros y con la UNESCO los trabajos que realiza esa dirección general. Debo decir antes, como para ambientar un poco, que el término patrimonio cultural es muy amplio. O sea, el patrimonio es lo que quiere decir el patrimonio, es la herencia que nos han dejado las anteriores generaciones. Es como el legado, las generaciones anteriores construyeron y que está en nuestras manos. Si queremos mantener nuestra identidad de pueblo y de nación, debemos continuar dándole mantenimiento, inventando nuevos usos y dándole un cuidado que no solamente viene, y eso es lo que vamos a hablar también hoy, de parte del Estado. No es un deber solo del Estado, sino que cada ciudadano debe contribuir al mantenimiento en buenas condiciones de nuestro patrimonio. Entonces tenemos el patrimonio monumental, que lo tenemos ejemplarizado, pero no solamente en la ciudad colonial. Todas esas edificaciones del siglo XVI, XVII, XVIII, pues hacen de Santo Domingo un lugar privilegiado en América, porque tenemos toda una riqueza. Cuando una vez yo fui a España, invitado oficialmente por el Ministerio de Exteriores a negociar un convenio entre el Reino de España y República Dominicana, el ministro de Exteriores me dijo, pero ustedes deberían aprovechar mejor la riqueza de esa ciudad colonial, como ustedes le dicen, y llamarla ciudad virreinal, porque fue una ciudad virreinal.
y está presidida por el Palacio Virreinal, que es el Alcázar. O sea que es un patrimonio reconocido por todos. Entonces, además, está el patrimonio mueble, que es el patrimonio que se conserva y existe dentro de esas edificaciones, pero sobre todo que se exhibe y se protege en los museos. Ese patrimonio es más difícil, es mucho más complejo de manejarse y cuesta más la restauración. Está el patrimonio intangible, que son las tradiciones, como los congos de Villamella, los Uloya, todo eso que han sido declarados patrimonio de la humanidad. El merengue. El merengue, o sea, todo eso es patrimonio intangible, o sea, porque no puede ser tocado, o sea, sino que es una tradición inmaterial. Está también las áreas verdes naturales que se denominan, que se pueden lograr la denominación de patrimonio de la biosfera, o sea, como reserva de la biosfera, y que es tratar de mantener esas áreas verdes. Pero nosotros ese patrimonio no lo manejamos a través de la Dirección de Patrimonio, sino que a través del Ministerio de Medio Ambiente. Pero en nuestras cavernas hay, en muchos de los casos, existen petroglifos, dibujos hechos por los indígenas, que es la parte cultural que sí compete a patrimonio, su mantenimiento. Y así, bueno, le he querido hacer... ¿A patrimonio? Y la cultura. Bueno, fundaciones o patronatos también. Sí, bueno, eso es una situación irregular. Eso podríamos hablarlo. Pertenecen al Estado. Lo digo por el Pomier y lo digo por la Cueva de las Maravillas, básicamente pensando en ella porque hice la pregunta. Pero realmente son propiedad de todos. Son propiedades. No, y eso, según la Constitución y las leyes, compete manejarlo al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Medio Ambiente. Okay. O sea, esa fundación que existe en la Cueva de las Maravillas, nosotros sostuvimos hace poco una reunión de todo el equipo del Ministerio que tiene que ver con patrimonio, a solicitud nuestra y de la Defensoría del Pueblo, para ver la vía de cómo se podía solucionar y que eso pasara al Estado. Eso no hay que hacer nada, es simplemente anular el decreto que se crea la fundación y que el Poder Ejecutivo reasigne la custodia, o sea, la administración a los ministerios, porque la custodia es por ley de los ministerios de Cultura y de Medio Ambiente. ¿Y custodia quiere decir administración? Sí, la custodia es el mantenimiento de eso de manera sin variación. Sí, o sea que cualquier patronato para tomar medidas administrativas tiene que consultar con esos dos ministerios y contar con su anuencia. Existe también el patrimonio subacuático, que son los restos de los galeones hundidos, que eso se llaman pecios. Nosotros tenemos una vanguardia en América y quizás en el mundo. Se han rescatado de manera ordenada y metódica varios galeones. Ahora ya está listo el Museo de Patrimonio Cultural Subacuático y en las próximas semanas el presidente de la República estará inaugurando ese museo, que es una joya porque se recurrió a fondos del BID, del préstamo para la ciudad colonial, y se hizo una licitación internacional para la decoración del museo. Ya nosotros nos dieron una visión previa y es una maravilla. Va a ser algo muy didáctico. El acuático. El subacuático. El subacuático. Sí, que eso va a estar donde estaba antes el Museo Subacuático, que es en la Tarazana, en la parte baja de la Tarazana, al lado del Alcázar. Ya ese museo está listo
solamente espera que el presidente decida el día que se va a inaugurar. Entonces, ese es otro patrimonio que nosotros tenemos que custodiar y cuidar. ¿Y dónde queda el de la caleta acuático? Bueno, esa es una zona que más que un patrimonio es como una forma para llamar turismo de buceo, que es un turismo que se está incrementando en el país y que podríamos desarrollar más porque es un turismo más caro, de gente con más dinero, porque es más costoso. Entonces, llevar eso, entonces en esa zona de la caleta se hundieron algunos buques modernos y la gente va a bucear, etcétera. También entre la isla Saona y el Parque del Este hay 2 o 3 naufragios que lo trabajó la Universidad de Indiana y hay cañones y cosas, pero todo eso está protegido y se visita con debida protección. Entonces yo no quiero seguir extendiéndome más porque esto es simplemente una presentación. Entonces quisiera darle la palabra. Igual, discúlpame, Sí. aunque nos extendamos un poco, Sí. que tampoco Sí, tenemos una pistola en la cabeza. No. Y la caleta, es decir, estoy hablando del cementerio, la caleta. Bueno, sí, del cementerio, Etcétera, claro, etcétera. claro. Este país, te voy a decir una cosa, nosotros que trabajamos, pues yo llevo 20 años sin ser titular ni ser arquitecto, yo llevo 20, 25 años ocupándome del patrimonio en diferentes ámbitos. Y venimos trabajando desde hace muchos años también nosotros, con el patronato de la ciudad colonial, etc. Entonces, este país es riquísimo en patrimonio. Por ejemplo, en el Parque del Este existe la famosa, el cenote, Sí. de donde se descubrieron un centro ceremonial de los indígenas que está intacto. Eso se hicieron investigaciones, se le dio la investigación a la Universidad de Indiana, supervisado por entonces la autoridad del Museo del Faro, y ahí se trabajó con mucho cuidado. Pero todavía ahí en esa zona, en una distancia de unos 50, 100 metros, hay 5 plazas ceremoniales indígenas que todavía no han sido tocadas. O sea, no son como la de San Juan de la Maguana, que eso se desbarató y luego se ha replanteado. No, estas son con las piedras originales que se hicieron, donde hacían los juegos, porque incluso en El Padre de las Casas, en la historia de las casas, él narra que ese era un centro de peregrinación de todo el este, donde iban a rendir honor a los dioses, se celebraba la ceremonia de la caoba y se hacían juegos en honor de los dioses. O sea, eso en este país, en muchísimos sitios hay patrimonio. O sea, como están los ingenios, como están los ingenios Que se los dejaron al Estado, y como el de Nigua, y vaya un día a ver. Sí, pero el de Nigua está bien, porque tiene una y la Isabela, el patrimonio, sí, el ¿verdad? patrimonio. Bueno, en esa Isabela, el Ministerio de Cultura, a través de la UNESCO y la delegación, ya presentó el expediente. Primero presentó un expediente preliminar, ellos lo revisaron, bueno, son 2 libros así, o sea, con todos los detalles. Ellos hicieron las observaciones, y esas observaciones se recogieron y se volvió a depositar en la UNESCO. O sea que nosotros esperamos que tal vez este año pueda ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Sí. Que es quizá uno de los centros, digamos así, o plazas más estudiadas, porque muchas, si no muchas, una de las principales universidades norteamericanas traía todos los años estudiantes de arqueología y hacían levantamiento de campo. Sí. Pero hay un punto, por ejemplo, que
dársele esa categoría a la Isabela, al mismo tiempo va a quedar como posibilidad de investigación la bahía de la Isabela, que fue la zona donde se hundieron algunos barcos de los galeones de los primeros momentos. Y eso nunca se ha podido investigar. Se ha hecho investigación por ecosistema y hay presencia de objetos, y son objetos del siglo XV o de inicio del XVI. Nosotros tenemos una propuesta del gobierno español que está dispuesto a conseguir fondos con el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento para, suplir un financiamiento que sea colectivo para indagar con el permiso de la República Dominicana y participando nosotros en toda esa bahía, que se van a encontrar piezas únicas. Está la Vega Vieja también, que hay que meterle mano también. O sea, este es un país que es Acagua se perdió definitivamente, ¿verdad? No, está ahí. Está es ahí. un pequeño tesoro que está Sí, ahí. eso está ahí. O sea, Está todo esperando eso. su momento. Sí, está esperando, porque es que aquí las cosas como no hay recursos para todo, tienen que irse planificando. Pero déjeme darle la palabra. Sí, porque doña yo Eda. pensaba que usted no la iba a dejar hablar. Gracias, Sí, doctor sí. Brea. Creo que el doctor ha sido muy claro en la explicación de lo que es el patrimonio en general y de la enorme riqueza que tenemos. Creo que somos un país privilegiado. Tenemos recursos naturales, culturales, materiales, inmateriales. Y yo diría que el mayor que se destaca siempre es la gente. La gente nuestra es nuestro mayor recurso. En el caso del patrimonio monumental, que realmente es el que trabajamos, porque el patrimonio se ha subdividido ya mucho al crearse la estructura del Ministerio de Cultura. Desde el año 2000 el doctor Brea trabajó en la conformación de ese ministerio y fue un gran avance. Pues se subdividieron las áreas en las que trabajamos de patrimonio monumental. Si bien heredamos la Ley de Patrimonio, que es de 1967, y todas las responsabilidades que esa ley conlleva, realmente nuestra capacidad de actuación pues está limitada ya porque hay otras direcciones y otros organismos que tienen competencia. Yo creo que el mayor trabajo que tenemos es fortalecernos como estructuras institucionales. Y es un trabajo que es arduo, a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero que siempre lo tenemos como norte. Porque el valor lo reconocemos nosotros, pero la difusión todavía está muy lejos de llegar a cada niño, que es el principal promotor de ese patrimonio, el principal custodio a largo plazo. Entonces, institucionalmente, el caso de la Isabela, por ejemplo, que está nominada, bueno, tenemos que meternos a la Isabela, ¿verdad?, con todo aquel plan de gestión. Ese es un trabajo pendiente que tenemos. ¿Quién conoce la Isabela? Muy poca gente. De hecho, uno habla de la Isabela y no sabe el tremendo valor que tiene aquel lugar, que sabemos que ese expediente tiene muy poca probabilidad de que sea rechazado en cuanto al valor que tiene el sitio. ¿Dónde me voy? Y quizá me he dispersado un poco en la parte educativa. Donde quizás hemos estado más lento es en llevar el conocimiento de nuestro patrimonio a cada región, a cada localcito, a cada población pequeñita de nuestro país. Porque hay la idea de que el patrimonio es la gran estructura. El patrimonio monumental puede ser una pequeñita casita vernácula en cualquier rinconcito de nuestro país. Así es. Lo más importante es que la gente, eso que es lo principal, lo valore. Si tú lo aprecias y lo valoras, vas a venir tú, lo vas a valorar también. ¿Por qué? Porque yo te doy a conocer, mira, qué importancia tiene esto.
Ese vínculo, ese salto, tenemos que darlo. Hemos hablado muchas veces de la gran conexión que tenemos que tener con el Ministerio de Educación, porque tiene que haber de manera transversal en cada escuelita de un pobladito ese contacto con qué tenemos acá, qué nos hace grandes, qué nos hace sentir orgullosos. Ese orgullo lo traspasamos. Hoy día estamos en un buen momento. Yo diría que en el mejor momento del patrimonio Dr. Brea. Eso que el Dr. Brea nos menciona del Museo de las Atarazanas. El Museo de las Atarazanas estuvo abierto y tenía 20 años cerrado. Ahora, con un préstamo del BID para potenciar el desarrollo turístico en la ciudad colonial, se ha podido rescatar este tesoro y de verdad vamos a tener una joyita ahí que vamos a poder exhibir. Es pequeñito, pero hermoso. Nos sentimos orgullosos ya de lo que va a ser ese pequeño tesoro. Hay, por ejemplo, riquezas únicas. Nosotros somos el único país de América, creo, que poseemos completa una vajilla de porcelana de la dinastía Ming, China, de 5 siglos antes de Cristo. ¿Cómo llega eso a nuestras manos? Pues el comercio, porque es que el patrimonio subacuático no es solamente los bienes que rescatamos, sino es restablecer la historia de la navegación y del comercio, porque nosotros somos hijos de esa navegación y del comercio, un pueblo surgido del mar y gracias al mar. Entonces, cuando le damos la espalda al mar. Entonces, eso fue trasladado por buques, por naves que se dirigían a Filipinas, porque al rey Felipe II le interesaba tener una vajilla en su palacio, de ese tipo. Entonces eso cruza Filipinas, llega a Veracruz, digo a Acapulco, por ahí, y cruza México, viene al puerto de Veracruz, no es Veracruz, el puerto del Caribe, y de ahí salen los buques, vienen, hacen escala para prepararse para el cruce del océano. En Cuba... Y para traer el situado. Sí, en Cuba, sí, pero eso fue lo único que eso fue después, Pero en los primeros años, se detiene en Cuba para proveerse de comestible y bienes para asegurar el viaje. Y llega un ciclón y acaba con la flota. Entonces eso queda a disposición y nosotros hemos tenido la gran visión y suerte de que hemos podido rescatar esa vajilla completa, que eso tiene un valor incalculable. Pues tengo, para que agotemos también este puntito y igual usted pueda participar, Anabel, le corresponde entonces a ustedes solicitar el rescate, digamos, de piezas que son consideradas parte del patrimonio histórico nuestro, como son las provenientes o las que se llevaron de aquí, que eran piezas taínas y que exhiben impúdicamente en otros museos del mundo, ¿verdad? ¿Le corresponde a ustedes o al ministerio? El ministerio es la madre. Es la madre y sí le corresponde. Sí, Lo mismo sucede con el tema, por ejemplo, de que fue como yo crecí conociéndola, porque ahí nací, la ciudad intramuros. Es decir, los muros de la ciudad de Santo Domingo están ahí, sí. y terriblemente. Y claro, le corresponde a ustedes algo que el país está esperando todavía, que es el del hospital, ¿cómo se llama? San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari. Sí, el primer hospital. Antes de que Bonje con su música lo derrumbe probablemente. Sí, no, habla de ahí San Francisco. Pero estoy hablando exacto, no de Nicolás de Bari, sino de las ruinas de San Francisco. Sí. Que también es un proyecto esperado. Sí, que es el monumento más importante después de la catedral. Exacto. Y la otra pregunta, perdón, y ahí me la responden todas, es ¿a quién le corresponde o efectivamente cuál es el nivel de incidencia que ustedes tienen en el patrimonio monumental
de la ciudad Intramuros, que son 16, 17 o 18 templos religiosos que hay ahí, en esa zona. Sí. ¿Eso es de la Iglesia Católica o Es le del corresponde al Estado. Estado Dominicano? Es del Por el Estado. Es del Estado concordato Dominicano. pertenecen al Estado Dominicano. Sí. Si los Pero dejan entrar allí, custodia la iglesia. Eso se le da Realmente. custodia a la iglesia, pero Sí. eso es propiedad del Estado. Sí, es dominicano. propiedad del Estado. La iglesia en ese sentido no es propietaria de los No es propietaria, pero es quien la administra. Sí, 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 lo administra, por como una concesión. Sí, del como una Estado. concesión. Yo quería retomar un poquito la idea del por qué estamos en el mejor momento, por qué nuestro patrimonio construido está en el mejor momento y nuestro patrimonio cultural. Porque la mirada del turismo hoy día está enfocada al patrimonio cultural, al turismo cultural, donde las construcciones, las manifestaciones culturales son esenciales, son el insumo para atraer la gente. La gente busca hoy cosas diferentes. ¿Qué hay en aquel pueblecito que yo puedo ir a probar? Hablábamos de San Pedro con su gastronomía. ¿Qué puedo ir a ver? ¿Qué templos puedo visitar? Hay distintos intereses. Y ahí está nuestro tesoro. Y digo el turismo, aunque parezca un poquito, bueno, pero estás en cultura, porque hoy día es nuestra principal fuente de recursos de divisas, de ingresos de divisas. Claro. Entonces, donde sí tenemos que crear una balanza donde vinculemos la entrada de turistas con los ingresos para la conservación del patrimonio, porque ahí tenemos un huequito. Claro. El patrimonio cuesta, pero Sí. para poder exhibir y galardonarnos y sentirnos orgullosos de ese patrimonio, tenemos que conservar. Entonces ahí habría que crear el enlace de entrada de turista con recursos para la conservación. Algo muy simple, algo muy sencillo, pero es lo que nos permitiría mantener ese tesoro, que puede ser una fuente inagotable si la mantenemos adecuadamente. Y ahí es donde, insisto, creo que está nuestro principal potencial. La gente también que valora ese patrimonio y que quiere que se conserve. Entonces, la presión de la gente, el Estado, que por supuesto está en su constitución misma, está en la esencia del Ministerio de Cultura, queremos conservar. Hay una parte del patrimonio que pertenece al sector privado. Vamos a decir, ese tenemos que tratarlo de una manera particular. Entendemos que debe haber incentivos para que la gente quiera que su vivienda, su inmueble ingrese a la lista de inmuebles inventariados porque son tesoros. Por ejemplo, Ajá, vamos a poner un preguntaría, ejemplo. ajá. Sí, mira. Nosotros, un grupo de arquitectos que trabajábamos en la UNPU, nos unimos hace unos 20 años y se creó Docomomo. El centro es una asociación privada para documentar y proteger como un patrimonio la arquitectura del siglo XX, que ya es patrimonial. Entonces, nosotros tenemos... En función del tiempo, ¿cuándo se puede decir que algo ya es patrimonial? Y lo Bueno, pregunto porque eso- dijiste ya es patrimonial. eso Buena varía, pregunta. sí. Eso varía. Por ejemplo, el patrimonio subacuático, en algunos casos vale 50 años, Ok. en otros 100. O sea que los molinos deberían ser patrimoniales, ¿verdad? Y más si estaban pintados de... Sí, le, bueno. le quitamos la De pintura 10, de Cruz sí, 10. sí. ¿eh? Y lo borraron La como si nada perdimos, sucediera. hay que Ok. recuperarla. Y probablemente ya es propiedad extranjera. Mitad. Fíjense a ver por dónde estatal, vamos. mitad Sí, extranjera. Con el pero eso Estado se puede, también. eso se Sí. puede reparar. Se puede Porque él reparar, recuperar. dejó Sí, el diseño. el diseño. Sí, O sí, sea que eso es simplemente... Y la base está ahí, Sí, yo entiendo o que sea como un que eso es trabajo simplemente de buscar los recursos restauración. Sí, sí. y buscar un padrino, sea el Estado o una asociación privada o una fundación para que ponga en función eso. Sí. Pero, por ejemplo, Gascue. Gascue era una ciudad jardín. Era. Sí, era. Ujú, sí, Era en su el pasado. origen. Entonces, nosotros, junto con un grupo nos unimos en torno a un libro que publicó Marcel Riachero, ¿no? sí. Gascue Ciudad Jardín. Sí. Entonces comenzamos a tomar conciencia de la importancia de mantener Gascue.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El problema es que nuestro Estado en ese tiempo no tenía los recursos que tiene hoy. Porque el Estado ha ido creciendo, el país ha ido... Ni la voluntad política. Sí, no, por eso. Entonces, llegó el momento... Porque tumbaron el Jaragua. Sí, pero entonces, ¿qué sucede? Con Porque no protestas. había la conciencia de lo que era lo propio en ese momento, de ese periodo. Tumbaron el Jaragüita también. El Jaragüita también. Entonces, lo que sucede con Gascue es lo siguiente. Generalmente, yo vivo en Gascue. Yo he vivido toda mi vida. Nací en Gascue y he vivido toda mi vida en Gascue. Entonces, para mí Gascue es mi patria, es mi sensibilidad. O sea, lo siento como mi propio cuerpo. Entonces, ahora yo te digo, yo tengo mi vivienda ahí en Gascue. Ya yo tengo 70 y pico de años. ¿Tú eres tan viejo? No, viejo, no, experiencia. Tengo tanta experiencia. Entonces, fíjate tú, si yo muero, mis descendientes no van a querer vivir en mi casa, porque ya son familias diferentes. Claro. Entonces, ¿qué hacen te estoy poniendo un caso hipotético, sí. no es mío. ¿Qué hace la gente? Entonces trata de vender la vivienda para dividir ese fondo que es la herencia de los hijos. Pero que ya cada uno ha comprado su casa, su apartamento, está pagando. Entonces, tú no le puedes prohibir a una familia que depende de ese dinero, de esa inversión, que ellos vendan y que lo vendan a una constructora. Entonces, por ejemplo, en Miami, en Washington, existen normativas que es imposible, pero nosotros logramos en ese interín que se hiciera un plano regulador de Gascue, que se limitaran los pisos, las alturas, que se mantuviera el verde, que se mantuviera, por ejemplo, que por cada... Bueno, lo que necesitamos son los incentivos. Sí, pero... Yo me conformo, siendo de Gascue, solo me conformo con que el ayuntamiento, si no ustedes, No, el ayuntamiento... rescaten la casa de Donald Rick, que es la única que queda, que puede convertirse en museo. No, y un porque parque. Es la casa de un expresidente, malo, pero presidente. No, es una casa de Emiliano Tejera. Fíjense a ver, ¿verdad? Que O eso sea, es un patrimonio. Que es un patrimonio. Y ahí está, sin que le pongan la mano. Pero todavía está en manos Sí, está ahí enterita, por suerte. Pero, todavía. pero ya hoy hay vías más expeditas y más para que la sociedad pueda hacer sentir su voz en ese sentido. Pero, por ejemplo, la de los Molinari, que fue una casa también de una cuadra, que era una joya, hecho por un arquitecto exiliado español, a Unión, ¿no fue? Sí, entonces esa casa fue tumbada, claro. Antes de hacerlo se documentó, se filmó, se vio todo, pero ya es un simple recuerdo. Y hay todavía casas de Guillermo González, Sí, por ejemplo. Claro que en la sí, Lea de su Castro hay una. arquitectura Sí, está fue transformada, pero está ahí. Hoy día está protegida por un inventario que tenemos. Yo creo que ahí yo pudiera introducir un poquito a Anabel. Hay una figura que estamos trabajando que es Pueblos con Historia, que busca llegar a la esencia de cada lugar, de esa arquitectura particular, sus manifestaciones culturales, gastronomías, costumbres, su paisaje natural y unirlo, sumarlo bajo la mirada del Ministerio de Cultura para darle una figura de protección. Ya el señor ministro Selman apoyó ese programa. Sí, yo quería de una manera especial presentar a Anabel, que es uno de nuestros avances institucionales, que es la creación de una unidad especializada para manejar los temas UNESCO, que son muy amplios. Tenemos Ciudad Colonial como bien del Patrimonio Mundial Cultural, pero tenemos un compromiso con esta convención con todo el patrimonio cultural y natural en todo el país. Anabel estudió conservación en Italia y bueno, es uno de nuestros jóvenes enamorados del patrimonio. Bueno. Hoy día el aspecto económico es lo que atrae más que nada a los jóvenes y realmente desde la cultura pues no hay muchas posibilidades en ese sentido,
y se tiene que trabajar con pasión, hay que quererla, y yo creo que en ese sentido tenemos un gran logro incorporando a Maribel a la estructura de la Dirección de Patrimonio Monumental. Muchas gracias doctor Brea por esta tremenda introducción que nos dio sobre el patrimonio, bastante explícita, a nuestra querida directora Eda Grullón por introducirme también y por la oportunidad, la verdad debo decirlo, de poder trabajar en lo que me gusta. Porque para mí el patrimonio es una pasión, tanto el patrimonio arquitectónico, porque obviamente soy arquitecta de profesión, pero en general, o sea, es tan importante que nosotros como dominicanos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, porque es muchísimo, no solamente en Ciudad Colonial, que es como quien dice nuestra joya más preciada, y si salimos de Ciudad Colonial, entonces nos encontramos con el entorno de Ciudad Nueva, de San Carlos, de Gascue, hacia donde la ciudad ha ido creciendo y evolucionando, pero así también hay otros centros, núcleos históricos a nivel nacional que tienen una riqueza enorme, con una arquitectura vernácula, victoriana, neoclásica, ecléctica, muy particular, pero que además de eso son el escenario perfecto donde han surgido un patrimonio inmaterial, como mencionaba antes el doctor Brea, que está compuesto por la comida. Cada región de nuestro país tiene una comida que los caracteriza, una forma particular de hablar, sus propios ritmos. En definitiva, toda esa combinación y algo sumamente importante, un paisaje envidiable, porque nosotros pensamos que los escenarios más bonitos están fuera de nuestro país, ¿no es verdad? Cuando yo estaba estudiando yo decía, pero mi país tiene de todo, en mi país hay de todo. Lo que pasa es que hay un reto muy grande para que todos los dominicanos podamos conocerlo, verlo y mirarlo con esos ojos de belleza, no desde nuestras limitaciones, sino desde todas las potencialidades que tenemos. Y precisamente así es que surge la iniciativa de Pueblos con Historia, para poner en valor y revitalizar esa combinación tan interesante que nosotros tenemos de patrimonio y relanzar nuestros centros históricos. Dentro de Pueblos con Historia tenemos ciudades muy importantes como son Montecristi, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís, Puerto Plata también. Puerto Plata está en la lista indicativa. Sánchez, claro, sí, Sánchez también. Y lo que pretendemos es, primeramente, atacar las ciudades que están dentro de la lista indicativa, porque para nosotros como país es muy importante que esos núcleos que tienen un valor y concentran digamos que expresiones que son muy representativas sean conservados y no que producto de la presión inmobiliaria, de los cambios, pues entonces el patrimonio se nos vaya abajo. Primero esos, pero luego extenderlos a nivel nacional y que estos, unidos unos con otros, podamos presentarlo o como una ruta o como paisaje histórico-cultural, que es otro de las figuras de protección que nos brinda la UNESCO, y podamos tener eso también declarado, porque de verdad que nosotros tenemos una riqueza tan grande que cabe que seamos Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sí. Déjeme aclarar una cosa, cuando ella habla de lista indicativa, porque o sea, el primer paso para un bien, digamos, especial que busca ser acogido en una declaratoria mundial es postularse a una lista indicativa. Entonces, cuando se acepta, ya es como una preclasificación. O sea, entonces ya esos bienes lo que tienen es que esperar o potenciarse un poco y esperar, porque cada país puede presentar en cada categoría un solo bien. Por año. Por año. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, La Vega Vieja, tenemos Puerto Plata, tenemos muchos centros. ¿Quién postuló la zona, por cierto, de por ahí de Pedernales? Que creo que es patrimonio de la biosfera. La biosfera. Sí.
por lo que incluso podríamos estar recibiendo recursos, según entiendo, porque hay una cosa y unos Jaragua, bonos Parque que se Nacional pueden Jaragua. intercambiar, ¿verdad? El Parque Nacional Jaragua. Sí. El Parque Nacional Jaragua, Sí, que es sí, sin duda sí. con Pelempito también un Sí, tema de sí, paisaje sí, y demás. sí, sí, Tiene sí. varias Y figuras calidad de del aire. protección. Sí, sí, Y sí, tendrías sí. posibilidades de una sí. nominación también al Patrimonio Mundial. El problema nuestro Natural. es ver cuál de los tantos Sí. bienes que tenemos es que vamos a potenciar. O sea, ahora este año es el año de la Isabela, estamos trabajando. Pero, por ejemplo, para que se tenga una idea, porque la mira de estos programas es un poco explicarle a la gente común, sin terminología técnica, por ejemplo. Claro. Entonces, ver que estas nominaciones no son estáticas. Por ejemplo, la ciudad colonial fue declarada Patrimonio de la Humanidad, pero en un segundo momento se incluyó hasta la ribera oeste, pero después se ha incluido el río. Como tal. Sí. Se ha incluido el río porque el río es patrimonio de la humanidad, porque de aquí salieron de los Ama todas las conquistadores para América. Entonces también es parte la zona limítrofe de la parte este, porque Donde ahí fue fundada la ciudad. originalmente. O sea que la ciudad como monumento de la humanidad ha ido creciendo. Claro. O sea, que no es o sea, esas declaratorias no son estáticas, que se limitan a un determinado grupo específico de bienes, sino que según tú vayas documentando, puedes ir ampliando. Entonces, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos decenios, nosotros tuvimos una lucha común, que fue la de conseguir que el municipio del este declarara la zona de amortiguamiento, que tiene que haber una zona que la construcción moderna no opaque la parte monumental. Entonces hay que fijar unos límites abiertos, y entonces en eso estuvimos bregando, lo Sí, conseguimos. el ministerio fue esencial Tengo porque es otra jurisdicción. Tengo una curiosidad y Ajá. creo que ustedes me la pueden satisfacer. Acabo de viajar recientemente a Tortuguero, ¿verdad? La bahía de Ocoa. ¿Qué resulta? Que yo no he descubierto, en mi ignorancia de la historia nuestra, otra batalla naval que no sea la de Tortuguero. Sí, sí. Y no termino de entender eso tan asociado a la primera batalla, a la del 19 de marzo, digamos, porque sin esa batalla naval probablemente no estaríamos hablando de república, según nos cuentan, ¿verdad?, los historiadores. Y sin embargo, eso pasa que para mí tiene más importancia que la Isabela, con todo respeto. Bueno, Y no la tengo. No tengo una cosa asociada a la fundación de la República. Sí. La única batalla naval donde participaba, es más, se crea la Marina Dominicana con Cambiaso, Medina y el otro. Tú sabes lo que sucede en este país, que falta, aparte de que faltaba un museo de patrimonio cultural subacuático, falta todavía un museo naval y un instituto que estudie ese tipo de historia. Sí. O sea, en Europa, en Francia, lo dirige un almirante, el Museo Naval. Está en el área de Chablis, ahí por la Torre Eiffel, el arco, la construcción Art Deco que queda frente a la torre, Chablis, que se llama, o Chaillon, que ahí está el Museo de Antropología y el Museo Naval. ah, sí. O sea, y la Cinemateca de París. Entonces, Próxima en España, el Museo Naval está en el Prado, o sea, en la Avenida del Prado. Pero nosotros todavía tenemos esa materia. Estamos construyendo el país, porque es que este es un país que ha adolecido de institucionalización.
O sea, fíjense lo que se ha realizado en estos 3 años, 2 años últimos, con el Ministerio de Exteriores. Ha sido una gestión brillante que ha logrado una serie de hitos de la historia dominicana desde la fundación de la República. Entonces, ese ministerio tiene una universidad para formar los diplomáticos, tiene un aparato, un consejo consultivo, que antes esas cosas no funcionaban. Entonces, todo eso estamos procediendo hacia allá. Okay. ¿Y ustedes han rescatado por casualidad o tienen en agenda el tema del muralismo de Bela Zanetti, que ya tiene más de 50 años y que además efectivamente es una huella? Ustedes más que yo Mira, lo conocen. yo manejé eso. Óyeme, yo te voy a decir. En la iglesia de San Cristóbal, los murales se restauraron plenamente. Eso duró una restauración de 5 años. Yo fui por parte del Ministerio de Cultura para la reinauguración y la apertura, como representante del ministro. En Santiago se han hecho. El Banco de Reserva tiene un mural muy valioso en la oficina de... Yo cuando estuve en el banco, que fui funcionario, director de cultura, luché muchísimo por sensibilizar a las autoridades de que había que proceder. Incluso busqué una cotización con una empresa italiana para secarlo y aislarlo, porque lo que había eran filtraciones, pero por lo menos ya no se ha restaurado, pero se detuvo las filtraciones y ya tú ves otra cosa. O sea, en ese sentido. O sea, ese es un campo también que tenemos, pero ese legado de San Cristóbal, porque ahí está una historia tremendamente bíblica. Uno de los está la casa de Trujillo de San Cristóbal, que también no sé si eso se restauró. No. Pero bueno, está también los murales de la Logia Cuna de América, que la logia sé que lo trabajó, pues yo soy miembro de esa logia y se hicieron. Sí, el secreto de los masones es que mientras más entramos. Yo te he hecho muchas señas para ver si no identificamos. No te has dado cuenta. Entonces, todo eso se está haciendo. Lo único que, como decíamos al inicio, no se está cacareando los huevos. Y entonces es ella que no se está ocupando. No, porque ella es nueva. Ella está para que lo cacaree. Pero precisamente, hablando de eso y retomando lo que usted mencionaba de la bahía de Ocoa, el sur es rico, así como es nuestro patrimonio a nivel nacional. La gran riqueza de nuestro patrimonio es absolutamente desconocido. Desconocido porque mucho de ello también es patrimonio arqueológico y requiere de un trabajo, una especialización y de muchísimos recursos que nos toca a nosotros canalizarlo y estamos caminando hacia ello. Pero también, sobre todo, hay que cacarear nuestro huevo, como decía el doctor Brea, y eso es sumamente importante. Cacarearlo a nivel hacia afuera, tenemos la ventana de las redes sociales y una estrategia que vaya montando la riqueza de cada uno de esos pueblos. O sea, San Cristóbal tiene una historia enorme, una historia sobre todo que también se puede hilar desde los primeros ingenios coloniales del siglo XVI. Luego tenemos ahí en la cuna de donde viene Trujillo y donde él también se esmeró en hacerla una ciudad modelo en su época, pero también ha heredado esa riqueza, pero también San Cristóbal es la puerta del sur, y en el sur nosotros tenemos tanto patrimonio natural como patrimonio cultural, y esa combinación de esas dos cosas, o sea, hace algo que es sumamente atractivo, pero ¿quiénes lo conocen? Así es. Nosotros desde la comisión queríamos hacer en una gestión pasada un mapa interactivo en una página web donde se pudiera apreciar
pues toda esa riqueza. Yo voy a ver si hablando con estas damas y viendo a ver con el ministerio, a ver si se pueden conseguir unos pequeños fondos, llevamos ese resultado a la realidad, a crear un mapa de la República Dominicana con mucho detalle, señalando cada punto del patrimonio, con sus, por ejemplo, hay ¿No lo han hecho? Digo, el proyecto está, lo que no se ha implementado. Lamentablemente, cuando yo llegué a la oficina, eso fue lo primero que a mí me chocó, porque digo, yo he trabajado siempre con el patrimonio y sé el valor del patrimonio. Entonces, yo hablé con la persona que hizo la investigación, le combiné a que lo continuara, que le íbamos a conseguir, pero la persona estaba metida en otros compromisos. Pero si conseguimos unos fondos y alguna persona que se case como esta joven que se casa con la idea, se puede hacer en un año. O sea, eso es contar con un experto de informática que podríamos pedir ayuda al OPTIC del Poder Ejecutivo. La cuestión es que tenemos que tener un experto de patrimonio, y porque no es solamente el patrimonio monumental, sino que estaban las recetas, la gastronomía, los frutos, o sea, fue un estudio completo. Está en nuestros archivos. Podrían ser varios mapas. Sí, pero podría ser un atlas. Digo, sí, es un atlas, pero digo, toda la información está ya recogida, o sea que solamente ya llevarla a la operatividad. Entonces, eso sería un paso importante. Y yo creo que este es el momento, yo creo que como... Y ustedes han logrado, perdóname que te interrumpa, Luis, retomando el punto de partida de que es la educación. Ustedes no han visualizado el entronque con las universidades, porque es que yo veo que quienes vienen aquí y hacen investigaciones son universidades. De hecho, ustedes no me hablaron del cenote, que también es una universidad. Sí, yo te hablé del tú hablaste del cenote. Del Parque del Este. Bueno, pero el Parque del Este... Sí, pero el cenote fue que te dije donde se ha rescatado que trabajó en la Universidad de Indiana. Ese es el de la Indiana. Ahora sí, mismo sí. Las universidades yo se están supervisé ese trabajo. Okay. A través del Fondo CID se están dando unos recursos para la investigación y ya se han hecho trabajos excelentes con la Catedral de Santo Domingo. ¿Y quién enseña aquí arqueología? En arqueología tenemos una muy materia. Pocos arqueólogos. Esa es una materia pendiente, eso es lo que yo quería apuntar. Ese es un asunto pendiente porque tenemos 5 arqueólogos. Yo sí. digo que 5 y quizás 2 más o 3 son muy pocos y no tenemos la profesión. Y la egiptóloga no va a venir, ¿verdad? No. Por ejemplo, el ministerio hizo un acuerdo con la UNPU para crear personal especializado para manejar ciertas áreas que tienen que ver con recursos técnicos. Por ejemplo, está museo, está conservación de monumentos, está historia. Que se va a hacer que va a apoyar las maestrías, sí, las maestrías que se hagan. Entonces, ahí yo creo que cabría que ustedes tal vez movieran con el ministro para que la UNPU agregara primero una titulación inicial, un diplomado de arqueología. Sí, porque ese es el técnico que ahora nos hace mayor falta. Mucha falta. Porque como les decimos, 5 arqueólogos. O sea que se pueden dar 20 becas. Sí, 20. Y las mandamos para Italia. Sí. Lo que tenemos es que garantizarle el trabajo también cuando regresen. Pero claro. Yo he descubierto muchos jóvenes que han estudiado conservación, pero cuando regresan se van a otras áreas, porque realmente no tenemos la capacidad de absorberlo. Sí, porque Hanoi, por ejemplo, no rescató el corral, pero inventó unas figuras taínas en todo el trayecto de la carretera. Ustedes tienen mucho que no van a San Juan, según parece. Sí, yo tengo mucho, yo tengo un año. Fíjense que se dejó abandonado el corral, de lo que estamos hablando. Sí. Y sin embargo,
se comenzaron a levantar una serie de cosas, Sí, ahí, unos sí, floreros gigantescos, taínos. Sí. Porque es que hay cosas que nosotros todavía no vamos entendiendo bien, ustedes me excusan. Hay mucha mi creatividad. franqueza, ¿verdad? La verdad que ese es un punto importante. Precisamente porque cada uno tiene una visión particular del patrimonio y lo más probable es que Januel lo haya hecho con la mejor intención del mundo, Sí, claro. pero sucede que nosotros, aunque tenemos la mejor intención del mundo, siempre debemos tratar de buscar al ente que está especializado y conoce del tema y dejarnos asesorar. Pero además de eso también, y es algo que nosotros estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Cultura, es importantísimo que nuestros niños y nuestros jóvenes en el currículo escolar también se transversalice el tema de patrimonio. Porque si desde chiquitos, como pasa en otros países del mundo, a nosotros nos van diciendo, mira, esta es tu ciudad, esto tiene valor, esto es importante, por esto, por esto, por esto. Entonces nosotros reconocemos el valor que tiene eso y porque reconocemos ese valor, entonces lo respetamos y porque lo respetamos, se conserva. Entonces, Hay un punto. Tú sabes que Pablo. viva la élite era. Era de gato. No, Y mira, vaya usted a ver dónde está el élite. ¿el qué? El élite. El élite. Ah, sí. Ah, cine sí, Sí, ¿verdad? sí. Claro. No toque esa tecla. ¿Verdad? Juan Riato, A mí me quizás duele fuiste también mucho. en mi cuerpo. A mí me Sí. duele en mi cuerpo. Fíjate una cosa. Hay muchas posibilidades de hacer. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Da vergüenza que un país que tuvo una raza que está recogida en la literatura universal, que eso es patrimonio dominicano, el legado de los taínos, el legado a la lengua española, ahora que hay un congreso de la lengua española en Argentina. O sea, Y el legado de la población africana sí, también. pero de la te voy a población hablar aborigen de manera te voy a especial. hablar de las dos. La primera, nosotros en la gestión de José Antonio, estuvimos conversando con el Smithsonian, que nos ofreció una asesoría para convocar a un concurso público para crear un monumento, pero que sea un centro de estudios de la raza taína. Eso le debemos a los Sí, taínos. es obligado. Ok, Porque entonces, la diferencia es Ese- que a ellos lo extinguieron. sí, Pero esa es una pero deuda que ese tenemos. legado, y no hubo tal extinción. Como ciudadanos, y todavía queda mucho. En el ADN tenemos un alto componente todavía. El ADN todavía sí. en algunos rincones del país. Sí, sí. Y Ahora queda- bien, eso por un lado. Le voy a dar un tema que yo no le he hablado con nadie, y te lo doy como primicia. El año 20, en el 2020, el 25 de diciembre, se conmemoramos el 500 aniversario del primer levantamiento cimarrón de los negros y se celebró aquí en la ciudad, en el área metropolitana, en Nigua. O sea, entonces ese acontecimiento, y yo estoy luchando como parte, digo, lo estoy haciendo a nivel de institución, o sea, para que el Estado Dominicano celebre una conferencia internacional sobre el tráfico de esclavos y que invite a los países de África que fueron los que suplieron esa migración obligada, porque eso nos podría ayudar a cimentar las raíces de esa raíz fundamental de la cultura dominicana, que es la negritud Claro. y la africanía. Creo con don Juan, tú conoces el texto seguro, Sí. creo con don Juan que Caunabó fue el primero que derrotó a una potencia colonial.
Sin duda. Y ya de por sí eso lo constituye por igual, Sí. por ahí, por esos mismos sitios de la Isabela, Sí, ¿verdad? sí. Y claro, si nosotros no hacemos la narración de aquello, Sí. pues eso que es igualmente tan importante como el levantamiento de los negros y marrones, Tú y lo antecedió. Tú eres un hombre muy inteligente. Ajá. Te voy a decir una cosa. Hoy por hoy, tan importante como dar mantenimiento a los edificios, es tener en una institución que maneje patrimonio, historiadores y escritores que creen una narrativa adecuada de los hechos, no como lo vieron los españoles, sino como lo vemos nosotros. A la luz de la Entonces, historia. parte de ese legado de la conservación y transmisión a las próximas generaciones es crear esa nueva narrativa de la función de los indígenas y de los negros en nuestra cultura. En nuestra identidad. Miren, distinguidos amigos, don Luis, Eda y Anabel, tengo que cerrar este conversatorio, que es la primera parte de una larga conversación. Sí. Espero que se repita con ustedes, porque definitivamente es preferible tenerlas a ustedes aquí, escoltando a don Luis, que a un amigo, ¿verdad?, prusiano. Muchas gracias. No, Muchas gracias. gracias. Y creo Gracias por la que invitación. ustedes tienen mucho que socializar. Sí, yo creo que sí. Mucho, porque ciertamente se podría decir que a ya poca gente les interesa esto, pero esas son las gente que nos importan también. Claro. Y hay que sacar del olvido tantas cosas y yo te rescatarlo prometo, porque tienen un inmenso valor. Un inmenso. Yo te prometo, y tomo la palabra, que cuando doña Eda ahora sale de viaje y tiene que, cuando ella regrese, volvemos. Volvemos y hacemos el segundo capítulo. Sí, ¿Cómo no? ¿De acuerdo? sí. Y bueno, Muy bien. yo espero que ustedes continúen con nosotros en otro panel con el doctor Luis Brea Franco y parte de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Muchas gracias por su audiencia.